Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola David, hola Eliana, bienvenida. Hola Carla, Mili. Vamos a dar comienzo a esta charla número... Me perdí, ¿en qué número estamos? En la 7 de esta serie, el Servicio para la Edificación de la Novia. Hoy vamos a seguir hablando de los dones y vamos a referirnos a los dones que Shaul menciona en Román y Yin, el capítulo 12 del 6 al 8. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme en la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que gobierna con diligencia. El que hace actos de misericordia con alegría. En este Pasuk 6, Shaul dice que tenemos dones que varían según la gracia que se nos ha concedido. ¿Qué es la gracia? La gracia sabemos ya porque ya lo hemos estudiado, es simplemente Elohim en Mashiach como nuestro deleite, nuestro placer, ¿no es cierto? Cuando esta gracia, este elemento divino, que es la vida divina, ¿no es cierto?, entra a nuestro ser, trae consigo ciertas habilidades y capacidades que son los dones. Los dones, las habilidades espirituales, digamos, provienen del elemento divino que hemos disfrutado. En sí son la esencia de la semilla de Mashiach que hemos recibido y que debemos desarrollar. Estos son los talentos y las minas, ¿no es cierto?, de que se mencionan en las parábolas, que debemos, que son los que recibimos para negociar, ¿no es cierto?, y que debemos hacer crecer para poder producir al tanto por ciento, como dice, ¿no es cierto?, es decir, ministrar a otros y reproducirnos llevando a Mashiach. A medida que disfrutamos a Elohim, recibiendo y asimilando su elemento divino dentro de nuestro ser, este elemento divino hace crecer en nosotros algunos dones, aptitudes y habilidades que hemos recibido, ¿sí? A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando unos y otros. A veces están ahí esperando para que nos movamos. Estos dones difieren según la medida del elemento divino que hemos disfrutado. Ese es el punto el grado de el nivel, ¿no es cierto?, de crecimiento es lo que los activa, por así decir, ¿no es cierto? Y en la medida en que el elemento divino lo hemos disfrutado y asimilado en nuestro interior, haciendo crecer a nuestro Mashiach interior. Es decir, son mayores cuanto mayor es nuestro crecimiento personal. Tan simple y tan lógico. La gracia dada a nosotros corresponde a la gracia que hemos disfrutado y asimilado. Por lo tanto, los dones mencionados en Román y Yin 12 son los dones de la gracia que se desarrollan por medio del crecimiento en vida. Hola Eduardo, bienvenido. Esto puede demostrarse por medio de otros pasuquín del libro de Román y Yin mismo, ¿no es cierto? En el capítulo 5 dice que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este pasuk indica que la gracia está relacionada con la vida, evidentemente. Además, en el mismo capítulo, pero en el pasuk 21, Shaul dice que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Estos dos pasuquín de Román y Yin comprueban que la gracia se relaciona con la vida, realmente. Cuando la vida eterna de Elohim llega a ser nuestro deleite, eso es gracia, como dijimos. En Corintiim Aleph, en el 15:10, Shaul dijo, he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. O sea, la gracia de Elohim que estaba con Shaul era la vida divina que estaba en él y que era su deleite. De manera que él trabajó más que los otros apóstoles
apóstoles, aunque en realidad no era Shaul el que estaba trabajando, ¿sí? Sino la vida divina que él disfrutaba cuando estaba trabajando, ¿no es cierto? Así que la gracia en Romanillín es un asunto de vida. Los dones en este capítulo de Romanillín son dados conforme a la gracia. Esto significa que los dones son concedidos conforme a la medida de la vida. Si alguien ha disfrutado la vida de Elohim a un nivel muy elevado, no es que habrá recibido un don superior, sino que lo habrá desarrollado más. Es una cosa muy diferente, porque la gente tiene la tendencia a pensar de que las personas que tienen un don, dice qué maravilla el don que recibió, qué cosa grande, no lo recibió como lo tiene, trabajó duramente bajo la disciplina del Ruach para poder desarrollarlo a ese nivel, ¿sí? Como todos nosotros, todos recibimos las semillas, somos colaboradores, no estamos solamente para recibir la cosa completa y utilizarla y nada más, ¿no es cierto? Solo si esa persona disfruta de la vida de Elohim de manera ilimitada, entonces el don que haya recibido también tendrá limitaciones. Cuanto más nosotros nos limitamos en el disfrute de Mashiach, en el disfrute de Yahweh, más limitaciones estaremos colocando a al desarrollo de nuestros dones. Hola Javier, buenas tardes. Entonces, no va a crecer correctamente ese don, ¿no es cierto? Porque la medida del don recibido depende del grado en que disfrutemos interiormente la vida divina como gracia, ¿sí? Si la tenemos en poca medida, si la disfrutamos poco, entonces ese don tendrá pérdida. Los dones de Romanillín entonces son dados por la gracia y eso hay que recordarlo siempre. Estos dones no son milagrosos que vienen a nosotros repentinamente, si al contrario, son como las facultades de los miembros de nuestro cuerpo humano, ¿sí? La medida de facultades depende del nivel de vida en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo ha alcanzado cierta madurez, con un considerable crecimiento, con una gran fuerza vital, la vida va a rebosar, ¿no es cierto? Es la típica de los niños en la edad de crecimiento, que explotan de energía, ¿no es cierto? Este rebosamiento de la vida interna del cuerpo producirá sus facultades, hará que cada parte del cuerpo funcione de acuerdo al desarrollo que tiene para la edad que tiene, ¿no es cierto? Entonces, estas son semejantes a los dones mencionados en Romanillín 12. Todos los elementos incluidos en los pasuquín del 6 al 8 son dones de la gracia en la vida divina. Por lo tanto, crecen, dependen del crecimiento. Podemos enumerar 7 de ellos, ¿no es cierto? La profecía, el servicio, la enseñanza, exhortación, dar, liderazgo y hacer misericordia. Tenemos que recordar que cada uno de estos 7 elementos es un don, incluyendo el de hacer misericordia. Al parecer, muchos creyentes creen que los únicos dones que existen son el hablar de lenguas, la interpretación de lenguas, la sanidad y los milagros, de los cuales ya hablamos un poco y que dijimos que son los dones de las señales, ¿no es cierto? Y que son justamente los menos importantes de todos. Sin embargo, es muy extraño que ninguno de estos dones justamente se mencione en Romanillín 12. En este capítulo, Shaul no dice nada acerca de hablar de lenguas, interpretarlas, sanidades o milagros, para nada, pero sí menciona los dones que son necesarios y esenciales para la vida del cuerpo. Debemos notar que este pasuk dice que tenemos dones que difieren según la gracia que nos es dada. No dice que es según el llamado bautismo ni ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Que son las condiciones que normalmente colocan las denominaciones. Quiero repetir una vez más la definición de la gracia. La gracia es el elemento divino que entra en nosotros a fin de ser nuestra vida como nuestro deleite, nuestro placer, es nuestra vida, literalmente, ¿sí? La gracia no es algo externo, sino el elemento de la vida divina que es forjado en nuestro ser interiormente, ¿sí? Que nos da esas habilidades y capacidades de acuerdo a cómo el Ruach determina, ¿no es cierto? Que nosotros llamamos dones. Ahora vamos a considerar un poco con más detalle los dones de la gracia que nos son dados conforme a la vida. En primer lugar, la profecía conforme a la medida de la fe. Dice, la profecía que es mencionada aquí nos denota principalmente al contrario, no se refiere a la predicción, que es lo que comúnmente la mayoría supone cuando hablamos de profecía, ¿no es cierto? Incluso en las escrituras en general la palabra profecía no significa principalmente predecir, tanto en el Tanaj como en el Berika allá.
profetizar significa hablar por otro o en nombre de otro en primer lugar, y en segundo lugar proclamar algo, es un profeta proclama cosas, y en tercer lugar sí predecir o pronosticar algo antes de que suceda, siempre en el nombre de Yahweh, ¿no es cierto?, para que la profecía sea cumplida cabalmente. Todo el libro de Yeshaya se compone de profecías, pero no solo de la clase de las que predicen, sino de las que proclaman, sobre todo a Elohim, y que hablan en su nombre, ¿no es cierto?, como cuando él y se iba a algún profeta y le decía, dile al pueblo tal cosa, y no eran necesariamente todas profecías, ¿no es cierto?, de cosas que iban a suceder. A veces estaba simplemente confortándolos o retándolos, ¿no es cierto?, generalmente retándolos, pero no necesariamente se trataban de profecías de cosas que tenían que suceder. En verdad, en este libro se encuentran algunas profecías, eso es cierto, ¿no es cierto?, sí, que predicen algo que va a suceder, no decimos que no existan, sí existen, pero en la mayoría de los oráculos y expresiones que se encuentran en este libro, el profeta siempre proclama algo, sea lo que sea, incluida esa profecía, siempre viene de nombre de Elohim, ¿sí?, como sus juicios mismos también. En sí estas profecías son tan proféticas como lo son las sentencias de cualquier juez. Exactamente igual, o sea, cuando el juez emite el veredicto, no decimos que está profetizando y sin embargo ese veredicto todavía no se cumplió, pero es tan ley que se va a cumplir. Nadie duda de que ese veredicto, esa sentencia vaya a ser aplicada, ¿no es cierto? El juez está profetizando, no, él está afirmando algo. De hecho, Yahweh afirma las cosas directamente, ¿no es cierto? Así que el significado de la palabra profetizar es principalmente hablar por y proclamar, y siempre tiene que provenir de la fuente única que es Yahweh. De esta manera, la idea principal de la profecía en las Escrituras no es la predicción, sino el hecho de hablar al haber recibido la inspiración directa de Elohim. Por eso el profeta también tiene palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, de las cuales ya hablamos un poco, ¿no es cierto?, en la charla pasada. Podemos ver el caso claro de Daniel, ¿no es cierto? Él estaba leyendo el libro de Yirmeyá cuando comprendió, es decir, cuando recibió la comprensión de que el exilio estaba llegando a su fin, que entendió su causa, etc. En segundo lugar, el otro don que menciona aquí es el que sirve sea fiel en servir. La palabra servicio mencionada en el Pasuk 7 denota el servicio de los diáconos y las diaconisas. Esa es la palabra que es utilizada en el griego, ¿no es cierto?, en las congregaciones locales. Quiere decir simple y sencillamente servicio, servidor, servidora, ¿no es cierto? Los diáconos y diaconisas son los servidores entonces de la congregación local. Ellos suelen tener un ruaj dedicado al servicio, ¿sí?, y una actitud de servicio. Están siempre buscando ayudar a los demás, ¿sí? Tienen que mantenerse en su función de servidores. La práctica de la vida del cuerpo necesita este tipo de función, ¿no es cierto? En sí, todos tenemos una cierta medida, todos tenemos que tener una cierta medida de servicio, no es, aquel tiene el don de servir, así que venga y me sirva, no se trata de eso, evidentemente, ¿no es cierto? Así que todos tenemos que tener esta cualidad, pero para algunos es mayor, tan mayor que se va a convertir en una función, ¿no es cierto? Se va a convertir justamente en un servicio o una de sus funciones, ¿no es cierto?, si tiene más de una, como parte de su ministerio, sea cual fuere. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá hacerse el último de todos y el servidor de todos, dice Mordejai en el capítulo 9. La palabra, como digo, es diáconos, que es siervo, persona que realiza mandados para otras, ¿no es cierto?, que obedece órdenes de otros, que hace los quehaceres domésticos. No es un esclavo porque es libre, pero está a las órdenes de otras personas, ¿no es cierto? Hace un servicio básico. En las Escrituras el propio Mashiach dio las pautas de cómo debía ser ejecutado este servicio en el cuerpo, y dijo, pero Yahshua los llamó y les dijo, si ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos, dice Mordejai ahora en el capítulo 10. Esta es una más de las muestras del principio de inversión, ¿no es cierto?, al que debemos someternos. Quien quiera más responsabilidades deberá servir más. El que más
desee ser exaltado en su momento, más deberá humillarse en esta época, ¿no es cierto?, en esta vida. Asimismo, los asistentes deben ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primeros y que después sirvan como asistentes, si se ve que son irreprensibles. Las mujeres asistentes, asimismo, deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach Yahshua. Timoteo Aleph en el capítulo 3. Y en Filipillín dice también, Shaul y Timoteo, siervos del Mashiach Yahshua, a todos los consagrados en el Mashiach Yahshua que están en Filipos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Shaul mismo se consideraba a sí mismo como un siervo. A lo largo de las parábolas de Mashiach somos siempre llamados siervos, ¿no es cierto? Servidores a quienes él dejó a cargo de sus negocios. En este sentido, todos debemos hacer crecer nuestros dones y eso es siempre para servicio de los demás. No es para nuestro beneficio personal, ¿sí? Es para el cuerpo del cual formamos parte. En tercer lugar, el que enseña en la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y profetizar? Ya vimos que el profetizar consiste en hablar por el Adón al haber recibido su directa inspiración, ¿no es cierto? Es decir, hablar de acuerdo con la revelación que Él nos ha impartido. La enseñanza difiere del profetizar en el sentido de que todo lo que se enseña se basa en la profecía, ciertamente, pero en lo que ya fue dicho, ¿no es cierto? Las escrituras son profecía porque son todas palabras que hablan de y desde Yahweh, ¿no es cierto? Entonces son todas profecías de por sí. Algunos hermanos pueden tomar lo que otros profetizan, inclusive lo que está escrito, ¿no es cierto? Y enseñar a otros de acuerdo con esto dicho, ¿no es cierto? Pero también lo hacemos desde las escrituras. Esto es la enseñanza, justamente. Los que enseñan tienen que mantenerse en el ejercicio de su don de enseñanza, porque la enseñanza no busca repetir cosas, sino lo que busca es que la otra persona comprenda el mensaje, ¿no es cierto? Que del otro lado se llegue a una comprensión viva de lo que se está enseñando. Este don de enseñanza es más desarrollado en aquellos que cumplen la función de maestros, ¿no es cierto? Que es una de las funciones que ya veremos en su momento, son mencionadas, ¿no es cierto?, en las escrituras. Pero como todos los dones, son cosas que todos debemos desarrollar en nuestra medida, ¿no es cierto? No es, él es el maestro, pregúntale a él. No se trata de eso. Todos necesitamos conseguir enseñar básicamente, por lo menos, las cosas más importantes a cualquiera que las necesite en la situación en la cual Mashiach nos coloque, ¿no es cierto? Tal vez no seamos llamados a tener la función de maestros y ejercer ese ministerio a tiempo completo, ¿no es cierto? Y dedicarnos a eso porque evidentemente eso es lo que Él pretende de nosotros, pero todos tenemos que ser capaces de enseñar a otros, como dice, pero después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. El autor de Ibrim estaba aquí reprendiendo a los hebreos que seguían calentando bancos, literalmente, después de pasado tanto tiempo, ¿no es cierto?, como dice, cuando ya deberían haber crecido y haberse convertido en maestros para otros. No somos eternamente alumnos, la cosa es ser maestros para otros. Sí, ciertamente estamos siempre aprendiendo, no dejamos nunca de aprender, pero tiene ese aprendizaje tiene que verse reflejado en alguna cosa, ¿no es cierto? Esto no significa que todos deberían enseñar en cuanto a ejercer el ministerio de enseñanza, no queremos millones de maestros tampoco, ¿sí? Sino que todos debían haber crecido lo suficiente para ser ejemplos de vida para los nuevos. Ese es el punto. Los más ancianos en tiempo, no en edad, sino los que hace más tiempo están caminando, no pueden estar en el mismo nivel de crecimiento que los nuevos, evidentemente, ¿no es cierto? Tiene que haber una diferencia o algo anda muy mal, ¿sí? No pueden comportarse de manera a no demostrar ningún don después de 500 años de estar sentados en el banco, ¿no es cierto? No pueden continuar siendo bebés espirituales para siempre. Deben crecer y desarrollar sus dones para tornarse maestros de los mismos, ¿no es cierto?, de esos dones a otras personas, según Yahweh les haya otorgado a cada uno. Cuarto, el que exhorta en la exhortación.
¿Qué es la exhortación? Hola Belkis, bienvenida. ¿En qué difiere de la profecía y la enseñanza? La profecía, la enseñanza y la exhortación son dones que se llevan a cabo cuando hablamos. Son todos dones de la palabra, ¿no es cierto? La palabra emitida. Sin embargo, la exhortación se basa tanto en la profecía como en la enseñanza. No puede salir fuera de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Masé leemos: después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Shaul se levantó y haciendo una señal con la mano dijo: hombres de Israel, los respetuosos de Elohim, oigan, y empezó a hablar, ¿no es cierto? La palabra de exhortación es algo que se pide, ¿no es cierto? Que se puede solicitar. Tienen algo que decirle a los demás, ¿no es cierto? Es esa la exhortación. Continúa entonces relatando todos los hechos del plan de Yahweh, desde el nacimiento del pueblo de Israel, toda su historia al sacarlos de Egipto, el desierto, la entrada a la tierra prometida, los profetas, los jueces, los reyes, hasta Mashiach, ¿no es cierto? Hizo todo el recorrido muy resumido, resumido porque todo el mundo que estaba presente ya sabía de todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero hizo todo el resumen, ¿no es cierto? De ahí está, desde los Pasukim 17 al 41. De manera que vemos que la exhortación es llevar estas profecías a los otros, ¿sí? Sea que las conozcan o no, será nuestro discurso. Cada vez necesitará más explicaciones para quienes menos saben, evidentemente. Ellos no estaban profetizando nada nuevo, absolutamente, sino que estaban llevando estas profecías a otros, exhortándolos a creer en ellas y creer en su cumplimiento, ¿no es cierto? Y que se las apropiaran aceptando a Mashiach, que era su consumador. Entonces continúa, después de haber dicho todo eso: cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de otros temas, ¿sí? Esto es el Pasuk 42. Esto es la exhortación, ¿sí? La que se basa en la profecía y culmina en la enseñanza, y que provoca que la gente desee más, ¿sí? Porque al haber exhortado a las personas a creer en las profecías, la palabra que proviene de Yahweh, producen el efecto de las personas deseen más realmente y pidan ser enseñadas, pidan que regresan, piden más porque quedan con hambre. Puede ser que durante una conferencia o entrenamiento en particular, un hermano profetice al haber recibido una inspiración directa de Elohim, ¿no es cierto? Porque él siempre nos está mostrando cosas. Puede que el Ruach le muestre algo y lo comparta con los demás. Algunos hermanos reciben la revelación dada en ese profetizar, ¿no es cierto? Y pueden exhortar a otros basados en lo que se ha hablado por la inspiración directa de Elohim. Posteriormente, otros la llevan, ¿no es cierto?, a su localidad y enseñan a otros conforme a esa profecía, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza. Una cosa es la enseñanza y otra es la exhortación. La exhortación se hace la primera vez presentando las cosas, ¿no es cierto? La enseñanza amplía y enseña y explica, ¿no es cierto? Es un poco más amplia, pero todo se basa en la profecía, o sea, todo se basa en ministrar la palabra de Yahweh a otros. Estos tres tipos de hablar tienen como fin la edificación del cuerpo, infunden a los santos la provisión de vida con el fin de que estos puedan crecer juntamente, ¿no es cierto?, entre todos por medio de la palabra de Elohim. La palabra para exhortar es paracaleo, ¿sí? Y exhortación es paráclesis. Las dos están íntimamente relacionadas con la palabra parácletos, ¿no es cierto? Que todos sabemos que es uno de los nombres que se ha utilizado que se traduce como consolador, abogado, intercesor, referente al Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? De manera que todos tenemos el don de exhortar, porque todos tenemos el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Algunos en mayor medida, con más focalización, ¿no es cierto?, en eso, ¿no? Ciertamente en ese sentido es que se dice que la persona tiene el don. Sin embargo, todos, en cierta medida, tenemos todos, y eso lo tenemos que recordar siempre. De esta manera, el Ruach, a través de nosotros, convence al mundo de pecado, ¿no es cierto?, como dice, para llevarlo a la salvación en Mashiach. En quinto lugar, el que da con liberalidad. La capacidad de dar con liberalidad es también un don de gracia en la vida divina. Denota lo que se da para abastecer a los santos necesitados que haya en la congregación. En la congregación necesitamos personas que den con liberalidad realmente. Necesitamos aquellos que tienen la capacidad de repartir bienes materiales para suplir a los necesitados, que tienen la capacidad de conseguirlos, no solo con su labor personal, sino exhortando a otros, ¿no es cierto? Forma parte todo de un don
y haciéndoles comprender la base de dar a través de Mashiach, ¿no es cierto? No solo para que la obra del Adón avance, sino para cuidar de las necesidades prácticas de la congregación misma, del cuerpo, ¿sí? Al tiempo que los santos aprenden a dar, aprenden el principio básico. Pero esta palabra significa también sencillez, significa sinceridad, ¿sí? Que junto con la liberalidad y la generosidad completan este don en la forma de dar, ¿sí? No se debe dar a otros echando en cara lo que se está dando o el sacrificio que se realiza al hacerlo, ¿sí? De esa manera el acto queda invalidado automáticamente. El bien que hayan tratado de hacer ya no sirve, quedó invalidado por las propias palabras, quedó como lo mataron al salir, ¿no es cierto? Una cosa así. Y se restringe a un favor forzado, ya no es un dar. Es un favor forzado, es un favor que está trayendo molestias, ¿no es cierto? Ha perdido su gracia y su intercambio. Tenemos que aprender a dar con sencillez, sin exaltarnos y también sin sentir que es un favor que se realiza a otros, sino que se trata de un acto de amor como el que haríamos con nuestros propios hijos, exactamente en la misma medida, ¿no es cierto? A quienes no le reclamaríamos absolutamente nada, lo haríamos y listo. Tanto más a los hermanos del cuerpo, nuestros mismos miembros, son miembros de nuestro cuerpo propio, ¿sí? Y también debe ser un acto sincero, no algo que debe ser hecho, ¿sí? Para no pasar por egoísta, lo tengo que hacer porque si no la gente después habla, ¿no es cierto? O me van a mirar así y van a decir no hizo su parte, ¿no es cierto? Tal vez así sí se puede engañar a la gente, pero Él ve los corazones, no nos olvidemos que las cosas en el fondo las tenemos que hacer para Él. Como todos los demás, este es otro don que todos tenemos y todos tenemos que desarrollar, pero la medida de nuestro dar para su obra indicará nuestro verdadero compromiso con Él, ¿no es cierto? Y esto, claro, no depende de la cantidad que se da, sino del sacrificio realizado al dar. Si una persona tiene mucho y da de lo que le sobra, eso no demuestra nada, ¿no es cierto? No demuestra que porque ha dado más, está más comprometido, más desarrollado o es más espiritual o más bendecida, siquiera, ¿no es cierto? Que otros que dan menos. Al contrario, es mucho más valioso a los ojos de Yahweh la viuda con sus 2 moneditas que todos los tesoros del mundo egoísta. De manera que dar de lo que sobra, ¿no es cierto?, no es tampoco la forma correcta de dar. El dar debe ser una cosa que nace del corazón y es diferente. El dar no implica tampoco únicamente repartir bienes y dinero, ¿no es cierto?, porque la gente normalmente cuando se habla de dar se fija en lo material, pero también representa tiempo, representa trabajo, representa ayuda también, ¿no es cierto?, en lo que sea necesario. En este sentido, este don está ligado con el de servicio, porque dar implica siempre buscar el beneficio de los demás antes que el propio, el beneficio del cuerpo por encima del mío propio. Por lo tanto, necesitamos muchos santos con esta medida de vida que tengan el don de dar y sean capaces de dar con sencillez. En sexto lugar, el que gobierna con diligencia, dice. Hola Blanca, bienvenida. La expresión el que gobierna o el que preside, dependiendo de la traducción, se refiere a los hermanos responsables de la congregación, ¿sí? Este es el liderazgo, ¿no es cierto? Los que desean ser hermanos que están al frente del rebaño guiándolos normalmente, lo normal es que no hayan sido llamados, realmente. Al contrario, los que son llamados no desean normalmente hacerlo. Y esto es así porque la posición del liderazgo es peligrosa, tanto para el líder como para los liderados. Pero los que reciben este don serán disciplinados realmente para aprender a ser dirigentes. La palabra es spoude, ¿sí? Que implica velocidad, rapidez en la respuesta, ¿no? Prontitud en la disposición. Es una persona que está siempre atenta a lo que sea necesario, ¿sí? Si alguien es descuidado no puede participar evidentemente en el liderazgo, ¿sí? Como todo lo demás, todos tenemos que ejercer un cierto nivel de liderazgo en diferentes aspectos de la vida, inclusive en nuestras vidas personales, también lo tenemos que ejercer. Por ejemplo, el hombre está llamado a ser líder sobre su familia, la madre sobre los hijos, los hermanos, aunque no ejerzan un liderazgo en cuanto a órdenes sobre otros, están llamados a ejercer responsabilidad sobre los nuevos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los más viejos siempre son responsables de los más nuevos, eso es lógico, y eso no implica un nivel ni una jerarquía, simple y sencillamente implica un orden, ¿no es cierto? Este es un cierto nivel de liderazgo sobre otros. Un hermano que está en la delantera, es decir, un anciano en el camino, necesita ser diligente siempre, en todo y en forma, estar prestando la
la mayor atención que pueda. La capacidad, la función, el don de liderazgo apropiado de todo anciano depende de su dirigencia, y esto claramente debe estar unido al don de servicio y al don de dar. Y aquí vemos que dar no se trata justamente únicamente de dinero, sino de dar ayuda, apoyo, servicio en general para todo lo que el cuerpo necesite. 7. El que hace misericordia con alegría. La capacidad de la vida divina para hacer misericordia es también un don, ¿no es cierto? Hacer misericordia con alegría no tiene que ver con una generosidad natural. Algunas personas tienen un carácter generoso por naturaleza, así nacieron realmente. Sin embargo, hacer misericordia con alegría es una cualidad que se produce en nosotros por medio de la transformación. Es un don y no una cosa natural. Cuando crecemos en la vida de Mashiach y nuestro amor por el Adón aumenta, cierta cualidad se va a ir formando nosotros y vamos a recibir la carga de ayudar a otros y de mostrarnos misericordiosos para los menos dignos realmente. Esta no es una característica adquirida por el nacimiento natural, sino una cualidad desarrollada por el crecimiento en vida mediante el proceso de la transformación, es el crecimiento de nuestro Mashiach interior. La misericordia está relacionada con dar y servir, ¿cierto? ¿No es cierto? Pero no se aplica a quienes la merecen, ¿sí? Sino justamente todo lo contrario. La misericordia aplica a quienes no la merecen, declaradamente, ¿sí? Es el perdón a quienes lastiman porque no ven, no saben, no comprenden, no importa, por cuál sea el motivo, se los perdona. Es el ayudar a los enemigos, orar por ellos, tratarlos como querríamos ser tratados. Es todo aquello que hacemos por las personas que no lo merecen, sobre todo por las personas que nosotros consideramos que no lo merecen. Si las escrituras nos ordenan tratarlos siempre con misericordia. Cuando encuentres el buey o el asno que se le había extraviado a tu enemigo, debes devolvérselo. Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo su carga y quieras negarte a levantarlo, o sea que sabe de los deseos, ¿no es cierto? Debes, sin embargo, ayudarle a levantarlo. Y no está juzgando que sintamos pocas ganas de hacerlo, va a juzgar que no lo hagamos. Por lo tanto, hacer misericordia es también uno de los dones en la vida divina. Hacer misericordia quiere decir ayudar a otros compadeciéndonos de ellos, ¿no es cierto? A pesar de lo que ellos hagan, digan o sean a nuestros ojos. Puede que hasta que la respuesta sea un horror, ¿no es cierto? Que hagamos un favor y nos lo tiren por la cabeza. No interesa. Y vemos lo que se nos ordena, hacer el bien a pesar de que sentimos el deseo de hacer exactamente lo contrario. De manera que nuestros sentimientos no cuentan para nada. Con el tiempo, si perseveramos en actuar de esta manera, veremos cómo nuestra forma de actuar influirá en los demás realmente. Cambiará el sentir de nuestros enemigos. Será luz para el mundo y estaremos viviendo por una ley de amor y no una ley de venganza y rencor. Hay muchos más ejemplos en las Escrituras, obviamente, de que debemos ser misericordiosos. La diferencia entre la orden dada en el Tanaj de la orden, la misma, dada en el Berit Hadashar, es que después de Pentecostés, ¿no es cierto?, después de Shavuot, hemos recibido la garantía del Ruach HaKodesh que nos capacita para empezar a desarrollar estos dones y obedecer realmente. Lo que antes obedecíamos, aunque sin ganas, y ahora si hacemos crecer nuestro Mashiach interior con el tiempo, hace desaparecer también esa falta de deseos y lo convierte en amor. Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer. Si tiene sed, dale agua para beber, dice Mishlei 25. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Mati ya en el capítulo 5. Y Romanín 12 dice, no le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de toda la gente. Pero todo se resume de manera maravillosa en los siguientes pasukim, en Lucas 6. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y háganle el bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale. Y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como quieren que los trate la gente a ustedes, así también trátelos ustedes a ellos. Porque si aman a los que los aman,
¿qué méritos tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan se les volverá a medir. Al agrupar los 7 dones enumerados en Romanillín 12, entonces descubrimos que estos son los dones que más se necesitan en la congregación local para poner en práctica la vida de la novia, ¿verdad? En la congregación local, primeramente, es necesario que alguien hable por Elohim bajo su inspiración directa. Después, basándonos en lo hablado por Elohim bajo su inspiración, tenemos la exhortación. Basándonos en lo profetizado y en la exhortación, tenemos algunas enseñanzas. Junto con lo mencionado, existen el liderazgo de los ancianos, el servicio de los diáconos. Además encontramos los que pueden dar bienes materiales a la congregación y buscar los medios para conseguir los recursos, atender a los necesitados, promover el avance de la obra del Adón. Finalmente se encuentran los que hacen misericordia a los demás. Pero en verdad todos estos dones nos pertenecen a todos y debemos desarrollarlos a todos. ¿Sí? Tal vez otros hermanos tengan algunos de ellos en mayor medida, ¿no es cierto? Pero eso no significa que porque ellos los ejercen más plenamente, nosotros somos dispensados de ejercerlos en nuestra propia medida. No debemos olvidar que los dones son dados a todos y además son dados justamente por medida. Bien. Habiendo terminado ahora con toda la presentación, hola María, hola Jorge, buenas tardes. Vamos a pasar a la charla en el Skype.